¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? Interés internacional sobre nuestro próximo plebiscito. Sí, desde Madrid, España, nos entrevista el profesor y un director de la página Tradición Viva, página tradicionalista, evidentemente, dirigida por Carlos Pérez Roldán, abogado y experto en materias de comunicación y análisis de temas políticos de Europa. Él se interesa por la situación chilena y nos hace una entrevista que yo quiero compartirla con usted para que la pueda ver. Aquí las preguntas y las respuestas. Muchas gracias. Bienvenidos otro día más al programa La Telaraña. Hoy vamos a hablar de la situación de Chile. El principal debate político del Chile de hoy en día es el proyecto de reforma constitucional que está previsto para octubre del 2021. Aparentemente, este sería un debate que solo afectaría a nuestros hermanos chilenos, pero por desgracia, Chile está viviendo en un estado prerevolucionario y lo que se trata con la modificación de la Constitución chilena es establecer precisamente un régimen revolucionario y cambiar todos los principios que han sido queridos para el pueblo chileno. Por eso, hoy en el programa La Telaraña contaremos con Juan Antonio Montes, director de Credo Chile, que espero que nos aclare muchos de los extremos de ese proceso revolucionario actual que vive Chile. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias, Carlos Pérez Roldán. Un gusto y un agrado poder conversar con la página de ustedes, Tradición Viva, que como comentábamos hace muy pocos minutos, nos es sumamente caro porque nosotros continuamos los ideales de tradición, familia y propiedad, que es la trilogía que nos une en los principios de la civilización cristiana. Efectivamente, y por desgracia parece que la palabra tradición no está de moda. Y lo digo sobre todo porque en Chile ustedes están viviendo desde octubre del año pasado una situación complicada, que además se ha agravado, una situación política complicada, que además se ha agravado con todo el tema del COVID-19. Creo que la primera pregunta que le podríamos hacer es, ¿podemos decir que Chile vive actualmente en un proceso prerevolucionario desde el pasado octubre? Enteramente. La situación nacional es sumamente grave a partir justamente de los acontecimientos desarrollados y con inicio del 18 de octubre pasado, que es curioso que estos acontecimientos que tomaron enteramente de sorpresa al país, hoy día se están repitiendo exactamente igual en los Estados Unidos. Es un proceso de revolución cultural cuyas características son muy similares en los dos países. Primero, en Chile el proceso se desató por una subida del valor del pasaje del metro, de 30 pesos chilenos, que estaba sacando la cuenta cuánto serían euros, es 0,034. Caray. Es decir, la nada misma, que suscitó un movimiento de una violencia completamente desatada, cuyo eslogan era evadir, del verbo evadir. Todo debe ser evadido. Normas, leyes, principios, propiedad, ¿para qué hablar de tradición? Todo es obsoleto y en función de esa violencia desatada, pero con una saña que nunca vista en Chile, o por lo menos no vista de hace muchas décadas, se llegó a un acuerdo, el gobierno llegó a un acuerdo con la oposición de izquierda para celebrar un plebiscito en abril pasado, que por causa del COVID se atrasó para el próximo mes de octubre, para plebiscitar, primero, si se quiere cambiar la Constitución, y segundo, cómo se redactaría esa nueva Constitución. Esto digo que fue un acuerdo que en el fondo no fue sino un chantaje político.
porque la izquierda dijo que esa era la única forma con que ellos podían, en el fondo, apoyar la paz nacional. Sin embargo, inmediatamente después, este acuerdo fue celebrado el 15 de noviembre pasado, o sea, un mes más o menos después del inicio de esta revolución. La revolución continuó, solo paró por causa del verano y después del COVID, pero nadie sabe si va a retomar inmediatamente después de pasado este periodo de cuarentena. La izquierda no apoyó la paz, sino que justificó la violencia, y además el gobierno cedió en un punto principal, como es la reforma constitucional. Por lo tanto, todos estos factores configuran un cuadro, yo no diría pre-revolucionario, yo diría revolucionario. Es revolucionario. Sí, ha dicho varias cosas interesantes. Una, desde luego, que ha comparado la situación, todo lo que sucedió en Chile a partir de octubre con el tema de Estados Unidos, la muerte de George Floyd. Pero aquí me interesaría destacar o a ver cómo valora usted lo siguiente. Esos procesos revolucionarios, porque creo que hay que llamarlos así, que se desataron en Chile a partir del 18 de octubre, curiosamente empezaron con quema de mobiliario público, revueltas callejeras, pero hay un tema muy importante: quemas de templos católicos, todo tipo de actos vandálicos, con lo cual hay dos connotaciones que me gustaría su valoración. ¿Cómo podemos valorar esos ataques a los templos católicos? Y segundo, ¿esos actos realmente eran espontáneos o eran actos perfectamente calculados y planificados? Perfectamente calculados y planificados, una vez que se repitieron a lo largo de todo el país y de la misma manera, con la misma estrategia. Cuando hay espontaneidad en un acontecimiento, se da, digamos, esporádicamente, se da de modo aleatorio, pero no sistemático y metódico. Aquí hubo un sistema y un método. Ahora, lo que es interesante de señalar es por qué primero que nada, la concomitancia de los hechos que están ocurriendo en Estados Unidos con los de Chile. La quema de las iglesias y la quema y la destrucción de monumentos nacionales. Aquí en Chile se destruyeron, primera vez que se destruyen monumentos nacionales, nunca había habido un ataque sistemático a las estatuas. Y lo mismo está ocurriendo en los Estados Unidos y en muchos países de Europa, Inglaterra también. Y en España también. En España también. Bueno, ¿qué hay detrás de eso? Eso no es una cosa espontánea. Eso es una cosa obviamente planificada. ¿Y cuál es el objetivo de eso? El objetivo, a mi modo de ver, es muy claro. Es la destrucción de cualquier paradigma de bien, de historia, de tradición a los ojos de la población. Deben ser destruidos todos. O sea, en el fondo es porque incluso se destruyen los propios monumentos de personas que fueron proclives a los objetivos de los que hoy día están destruyendo. O sea, hay como que una especie de morbosidad en la destrucción. Pero esa morbosidad obedece en el fondo a que no debe haber ningún paradigma, ningún hombre ideal, ningún principio, o sea, justamente es matar todas las tradiciones, por un lado. Y por otro lado, lo que la gran mayoría de esas estatuas representan, que es justamente la herencia de la civilización cristiana. Aquí, por ejemplo, fueron, y en Estados Unidos también, destruidas estatuas de Cristóbal Colón, descubridor de América. O sea, ¿quién puede estar contra Cristóbal Colón? Que a Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón. De Pedro de Valdivia, que fue el primero que llegó, el segundo, pero en fin, el que se quedó aquí en Chile, que nos trajo la civilización hispana, la fe católica. Todo eso fue destruido sistemáticamente. Entonces, claro, hay obviamente un plan.
Claro, desde España, para mí, erradamente incluso se ha hablado en muchos medios de hispanofobia. Claro, nosotros en Tradición Viva defendimos que no, que es odio a la fe católica. Es decir, las agresiones, da la casualidad que evidentemente uno de los mayores impulsores, bueno, no es una casualidad, creo que casi es una predestinación de los españoles, uno de los máximos difusores del catolicismo fue esa España de los siglos XV a XVII. Pero efectivamente, ahí lo que hay es, puede haber esta pretensión de instaurar un nuevo orden mundial, por así decirlo, vamos a llamarlo, en donde todos los principios católicos sobran. Es exactamente eso, es una destrucción de los principios de la civilización cristiana que en el caso de América, desde América del Norte hasta América del Sur, pasando por América Central, fue un patrimonio hispano, ciertamente. España en ese sentido tuvo la misión providencial de expandir la fe por el mundo entero, y eso es un don que lo debemos a Isabel la Católica y a todo lo que fue la gesta hispana de muchos siglos. Ellos quieren arrasar con todo ese legado y esa tradición, pero ¿para instaurar qué? Esto es lo Esa que es la pregunta. esto es lo que es interesante de analizar. Yo he estado estudiando ahora en estos días, a propósito justamente de este proyecto de nueva constitución para Chile, lo que han sido las últimas constituciones bolivarianas de América Latina. Aquí en Chile, aquí en América Latina se llama, me imagino que en España lo conocen bien a través de Podemos, el concepto de socialismo bolivariano, ¿no? El partido Podemos de España está altamente vinculado con Venezuela, Chávez, Morales, Correa, que sí. Por desgracia tenemos la experiencia directa. Exactamente, exactamente. La conocemos bien porque la revolución, como decía el profesor Pino Correa Oliveira, en Revolución y Contrarrevolución, es una total, dominante y universal. Por lo tanto, no hay en esa materia fronteras que la detengan. Pero estos proyectos de constitución bolivariana, sobre todo los de Ecuador y de Bolivia, de 2008 y 2009 respectivamente, instauran un nuevo concepto de ciudadanía, por un lado, y de Pachamama o derechos de la madre tierra. Y al mismo tiempo de pueblos originarios, dándole a los países un concepto de plurinacionalidad y pluriculturalidad, que en el fondo es la partición de las unidades territoriales del país, el reconocimiento de supuestos derechos de la Pachamama, que es un concepto religioso indígena, donde en el fondo es una ecología profunda que llega a penalizar el ecocidio. O sea, si uno tala un árbol, digamos, estaría haciendo un ecocidio contra la Pachamama. Todo esto en el fondo es una tribalización de la sociedad. O sea, la sociedad como la conocemos hasta ahora en los países civilizados constituye sociedades cohesas, ordenadas, en torno a su propia ley, a su propio territorio, a su propio pasado. Eso todo debe ser destruido y debe ser dado un poder a lo que ellos llaman el empoderamiento ciudadano, que no es sino otra cosa que un gobierno autogestionario, por donde todas las pequeñas organismos u organizaciones, o lo que el PSOE llamaba en la época que gobernaba el país de la década de los 80, el nuevo proletariado. Correcto. Darle autonomía, por lo tanto caos, porque ahí no hay diversidad en la unidad, ahí hay diversidad en la diversidad. O sea, ese es el caos, ¿no? Pero un caos que curiosamente se organiza de modo medio tribal. Y hacia allá va este nuevo orden universal, este nuevo orden mundial, supuestamente con una mucha libertad, porque cada uno sería autogestionariamente organizado, pero al mismo tiempo con supercontrol, a través de
todo el sistema cibernético de súper adelantado, por donde cada individuo está perfectamente controlado por un poder que no se sabe muy bien de dónde viene y qué es lo que hace. Hacia allá creo que va este objetivo del nuevo orden mundial. Recuerde, por todas esas razones, yo rechazo una nueva constitución y le pido a usted que nos ayude a viralizar estos programas, a que lleguen a muchas personas, mandándonos su aporte para poder promocionarlos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en fin, en todo lo que podamos, para que miles de chilenos estén también informados sobre qué está ocurriendo y qué podrá ocurrir de aprobarse una nueva constitución. Muchas gracias.